Pensé, estoy ante un criminal de guerra nazi. Es increíble. Priebke fue uno de los oficiales de la Gestapo más importantes en Roma. Según todos los informes, se caracterizaba por su brutalidad y eficacia. Ese tipo estaba en la cima con Mengele y con Eichmann. Lo que sentí frente a ese hombre fue odio. Esperábamos encontrar a un par de nazis en una ciudad alemana de los Andes. Entrevisté a mucha gente que había cometido crímenes y normalmente huían al verme. Cazadores de nazis, Erich Priebke. Argentina. Durante medio siglo fue un paraíso para los criminales de guerra nazis. Hasta ahora. En un hecho histórico, el gobierno abrió al mundo sus archivos de la posguerra. Un día, a principios de 1994, alguien de nuestro programa dijo: ¿por qué no contamos la historia de los criminales de guerra nazis que se fueron a Argentina? Aquella historia se convertiría en uno de los programas más famosos de Estados Unidos. Contaba la vida de uno de los últimos nazis de alto rango aún en libertad, el capitán de las SS, Erich Priebke. Con la mayor liberalización de la administración argentina, salieron a la luz nuevos informes en los que se insinuaba que muchos nazis habían huido a Sudamérica. Los rumores que corrían por entonces decían que el gobierno argentino estaba escondiendo algo. Y yo pensé, quizás allí podría encontrar a algunos nazis ocultos. La historia le fue asignada al productor de noticias Harry Phillips. Me fui a Buenos Aires para investigar en los archivos. Pasé horas y horas repasando todos aquellos expedientes. Y en efecto, encontré datos sobre muchos nazis que habían viajado a Argentina. Adolf Eichmann, Joseph Mengele. El siguiente paso era determinar quiénes eran criminales de guerra y qué nombres faltaban. Sabíamos por el centro Simon Wiesenthal que había un hombre en Argentina que se hacía llamar Juan Mahler, pero se sospechaba que era un nazi llamado Reinhard Kops. Había muchos informes sobre él. Todo lo que tenía que hacer era confirmar que Juan Mahler era Reinhard Kops. Supimos que vivía en Bariloche, escondido en medio de los Andes, en una pequeña ciudad germana. El centro Simon Wiesenthal es una organización que apoya los derechos humanos judíos. Pero ni ellos ni la ABC sabían que Reinhard Kops, conocido como Juan Mahler, les llevaría hasta un pez mucho más gordo. El número 2 de la Gestapo de Roma, Erich Priebke. En Buenos Aires trabajé con Dalila Herbst. La contraté como traductora para que me ayudase con la investigación y empezamos a hacer preguntas. Harry me pidió que fuera a Bariloche para ponerme en contacto con un tipo llamado Juan Mahler. Sabíamos que Kops estaba en Bariloche y también sabíamos que Bariloche era un paraíso para los emigrantes alemanes. Construyeron un pueblo germano en los Andes. Bariloche es esencialmente un centro turístico austríaco-alemán localizado en Argentina. Para muchos alemanes y austríacos, Bariloche era un hogar igual que el suyo propio. Había lagos, montañas y también alemanes, y muchos de ellos eran nazis. Reinhard Kops y varios hombres de las SS se establecieron en Bariloche. Allí se encontraban como si estuvieran en Baviera o en algún lugar de los Alpes. Vivían abiertamente, iban a la ópera, a los cafés, acudían a restaurantes. Era un hogar lejos de su hogar. Probablemente hacían brindis clandestinos en el cumpleaños de Hitler. No era en absoluto una especie de cuarto Reich, pero se reunían muchos nazis. En Bariloche me daba bastante miedo preguntar por él. Sabía que tenía un pequeño hotel en la ciudad. Así que llamé allí y pregunté si podía hablar con el señor Juan Mahler.
Pero aquellas personas me dijeron que Mahler les había alquilado el hotel hacía tiempo y no quisieron darme más información. Luego estuve intentando averiguar dónde podía encontrarlo, así que llamé a su casa. Y una mujer alemana me dijo que no sabían cuándo iba a volver. Entonces me di cuenta de que iba a ser una tarea difícil. Llamé a Harry y le dije que no sabía cuándo iba a regresar. Después de la guerra, el capitán Reinhard Kops voló a Argentina, pero antes había ayudado a escapar a miles de sus compañeros nazis. Reinhard Kops era un espía. Distribuía permisos de entrada para Argentina entre sus compañeros nazis. La ruta de las ratas se convirtió en un término muy utilizado por los nazis que escapaban del hundimiento del Tercer Reich en busca de seguridad. La ruta de las ratas iba desde Alemania hasta Austria o Suiza y desde ahí a Italia, donde embarcaban para escapar a Sudamérica. Desde este despacho de Roma, Kops se encargó de miles de nazis que querían huir. Poco después preparó su propia fuga a Bariloche, Argentina. Tuve mucho contacto con Dalila. Ella permaneció en Bariloche y yo regresé durante un tiempo a Estados Unidos. Recuerdo que le pedía constantemente a Dalila que comprobara nombres de la comunidad local. Yo estaba sola en Bariloche y terriblemente aburrida. Así que fui al hotel y pregunté a uno de los encargados si podía darme una lista de libros para leer y conocer mejor la historia de Bariloche. Y entre aquellos libros había uno que se titulaba algo así como El pintor de la Suiza argentina. Tal vez un libro de la historia local aportara luz sobre los fugitivos nazis. Fui a la librería más importante de Bariloche. Se lo pedí al dependiente y dijo que había desaparecido. Estaba descatalogado. Fui a varias librerías más aquella tarde y en todas me dieron la misma respuesta. A la mañana siguiente hacía un día precioso. Así que me fui a andar. Y vi un kiosco pequeño. Y ahí estaba. No podía creérmelo. Justo al principio encontré la historia de Kops. Y 3 páginas después se contaba la historia de un hombre llamado Erich Priebke. Fue muy impactante para mí. Priebke fue uno de los oficiales de la Gestapo más importantes de Roma durante la guerra. Según todos los informes, era muy bueno dando caza a los enemigos del Estado en Italia y le envolvía cierta aureola de brutalidad y eficacia. Priebke tenía amplios contactos con los fascistas italianos y estaba relacionado con los sacerdotes y la Iglesia Católica. Cuando el Tercer Reich se derrumbó en 1945, Erich Priebke se dio a la fuga. Priebke sabía que tenía que abandonar Italia. Existía una red de sacerdotes que ayudaban a los nazis a escapar. El sistema para adquirir documentos falsos ya estaba funcionando. En 1948, siguiendo la ruta de las ratas, Erich Priebke y su familia huyeron a Buenos Aires. Durante 50 años había eludido a la justicia, pero entonces un equipo de periodistas consiguió dar con su pista. Todos los días estábamos al teléfono hablando de nombres y más nombres. Y finalmente Dalila me dijo, quizás estés interesado en un tipo llamado Erich Priebke.
Le pregunté, ¿ese nombre está en nuestra lista? Y respondió, no, pero he encontrado su nombre en un libro. Y no sé si será cierto, pero dice que podría estar implicado en una masacre en Europa. Al principio era un poco escéptico, pero después de la segunda o tercera conversación que tuvimos sobre ello pensé, parece importante, pero ¿seguirá vivo? Y le pedí a Dalila que buscase en la guía telefónica. Y para ver si podía conseguir su número de teléfono, tuve que conseguir una guía telefónica reciente. Poco después me llevó la guía a casa. La encontró en la guía, bajo su mismo nombre. Estaba a su nombre, Eric Pripke, su dirección y su número de teléfono. Ponía Eric Pripke, aunque había hecho un cambio. En lugar de la H al final de Eric, se había puesto una O, Erico Pripke. Tenía que ser el mismo hombre. Llamé y de nuevo me contestó una mujer alemana que me dijo, espere un momento. Y cuando Pripke cogió el teléfono y dijo hola, me entró miedo y colgué. No pude reaccionar. Estaba vivo. Quizás era un criminal de guerra que vivía escondido en los Andes, en esa pequeña ciudad germana. Fue un momento muy tenso. El equipo de noticias de la ABC esperaba desenmascarar no a uno, sino a dos nazis. Sabíamos que era una gran historia. Teníamos que hacer una investigación exhaustiva sobre Eric Pripke para saber si realmente era un criminal de guerra. Argentina había acogido a muchos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabe el número exacto. Harry Phillips volvió a Bariloche. Para no llamar la atención, necesitaba una historia de cobertura. Dalila Herbst se presentó como una mujer de negocios de Buenos Aires que estaba interesada en mudarse a Bariloche y buscaba negocios potenciales. Yo iba a ser un turista, obviamente estadounidense o canadiense. Era lo mejor que podía fingir. Y me presenté como un tipo al que le interesaba la pesca con mosca. Primero, se centraron en rastrear a Reinhard Kops. A fin de cuentas, yo quería demostrar que Juan Mahler era Reinhard Kops. Por eso fui hasta su casa y me dediqué a examinar toda la zona yo mismo. No llamé a la puerta, solo quería observarle, pero no le vi. Después de unos días en Bariloche me di cuenta de que quizá no vería a Juan Mahler. No había salido de su casa si estaba allí y no había acudido a su negocio. Tampoco sabíamos seguro si estaba en la ciudad. A Phillips le preocupaba que Pripke hubiera dejado la ciudad e investigó a fondo su pasado. Teníamos que descubrir si las acusaciones contra Pripke eran ciertas, así que teníamos que investigar mucho sobre su pasado en la Alemania nazi. Y nos quedamos atónitos con los resultados. Descubrimos informes que mostraban que formó parte de una de las peores atrocidades que tuvieron lugar en Italia. Pensé, Dios mío, este tipo es uno de los peores criminales de guerra nazis. En 1944, Pripke era el segundo al mando de la Gestapo en Roma. Cuando la guerra empezó a ir en contra de los alemanes, hubo más actividad partisana. En la primavera del 44, 33 soldados fueron víctimas de una explosión. La bomba fue colocada por los partisanos. Entonces los nazis decidieron matar a 10 italianos por cada nazi muerto. Eso eran 330 personas en comparación a los 33 nazis que habían muerto. Tenían 24 horas para encontrar el número de gente requerida. Así que la Gestapo se llevó a 335 personas simplemente para ejecutarlas. Deberían haber sido 330, pero cogieron 335. Redondearon con 5 más. Algunos eran judíos, había niños y ancianos. Algunos eran familiares de Julia Stizikino. Los alemanes llegaron inesperadamente durante la noche y pararon el camión delante de la casa de mis abuelos. Había 18 personas en el edificio aquel día
Y no hicieron distinciones, se las llevaron a todas y no dieron ninguna explicación. El abuelo de Julia, sus hijos y sus nietos, 3 generaciones, fueron detenidos. Los llevaron a las cuevas de Arditine. Eric Pripke estaba en el exterior de la cueva comprobando los nombres uno por uno. Los hombres de las SS los conducían al interior de la cueva en grupos de 5 y con las manos atadas a la espalda. La matanza empezó a las 3:30 de la tarde. Las víctimas eran colocadas en fila. Los oficiales de las SS les disparaban un tiro en la nuca y los 5 caían hacia adelante. Primero les pedían que se arrodillaran y que bajaran la cabeza. Entonces, sin pensarlo, les mataban de un solo tiro. Imagínese ese oscuro agujero con los cuerpos y los gritos. Es horrible. Después entraban 5 más y caían sobre los anteriores. Pripke revisaba la lista, pero hizo más que eso. Él fue uno de los primeros en dar ejemplo. Mató a 2 de las personas que fueron asesinadas. Fue una represalia vil y salvaje. Habíamos estado trabajando en esa historia durante un par de meses y supimos que era el momento de lanzarnos. Teníamos que dar con Pripke. Esperábamos encontrar más de un nazi en aquella ciudad germana de los Andes, donde los criminales de guerra llevaban viviendo 50 años. Queríamos saber a qué se dedicaban en la actualidad y cómo eran sus vidas allí ocultos. Dalila Herbst debía engañar a aquel exoficial de la Gestapo para reunirse con él. Tuve que ir a mi habitación y llamarle desde allí, a solas. No podía estar con nadie. Dalila Herbst se inventó una historia y le contó que estaba interesada en abrir una charcutería en Bariloche. Casualmente, él tenía un negocio similar. Le dije que tenía un amigo que vivía en Bariloche y que ese amigo me había contado que él era un hombre de negocios muy inteligente. Tenía que pensar en algo agradable que decirle. Y Pripke estuvo de acuerdo en reunirse con ella. El 28 de marzo de 1994, Dalila llegó a un café de Bariloche para encontrarse con el criminal de guerra nazi. El fin era comprobar si él era Eric Pripke. Nos llevamos una cámara porque queríamos tener a Pripke bajo vigilancia. Queríamos grabar todo lo que fuera posible de aquel hombre. Pero nuestra videocámara era demasiado grande y no resultaba muy fácil ocultarla, así que tuvimos que arriesgarnos y exponernos un poco. Teníamos miedo. Una periodista de la ABC se hizo pasar por una mujer de negocios para conocer a un criminal de guerra. Encontramos un lugar en el centro de Bariloche, frente al restaurante en el que Dalila había citado a Pripke. Tuve que tomarme un café a solas con Pripke. Debía comprobar que este Pripke era Eric Pripke. Dalila se presentó como una posible inversora en un negocio en Bariloche. No fue fácil porque me dijeron dónde tenía que sentarme y dónde debía sentarse él. Nos escondimos al otro lado de la calle, en el hueco de una escalera, un piso por encima de la calle. Me preocupaba que Pripke pudiera vernos. Parecía un señor muy dulce y agradable, un abuelo entrañable, con sus ojos azules y con aquella mirada tan inocente.
Entonces yo empecé a hablar de la guerra y al cabo de un rato le dije, ¿sabe una cosa? Mi abuelo nació en Berlín. Entonces su expresión cambió. Berlín, dijo, yo soy de Berlín. Y yo solté, vaya, qué coincidencia. Y le pregunté, ¿tuvo que matar a alguien en la guerra? Él respondió casi de inmediato, no, no maté a nadie, porque yo era un oficial de la embajada alemana en Roma. Entonces me tembló el pulso, me tembló la taza y se me cayó el café encima. Menudo momento. Yo soy una argentina de origen judío. Lo que sentí en aquel momento, enfrente de ese hombre, fue verdadero odio. Quería salir corriendo de allí, pero tenía que quedarme porque estaba trabajando. Pensé, estoy ante un criminal de guerra nazi. Es increíble. Aquel hombre había vivido oculto y libre durante 50 años, después de matar a 355 civiles inocentes en Roma. Cuando fui a despedirme solo quería darle la mano, así que se la tendí así. Pero él tiró de mi brazo, me dio un beso en la mejilla y me dijo adiós. Para mí fue muy traumático, realmente traumático. Descubrimos que Priebke colaboraba en el colegio local alemán y la hora exacta a la que acudía. Una información estratégica muy importante para nosotros. Incluso llegó hasta el punto de decir, soy muy puntual, salgo del colegio exactamente a las 12 en punto y voy andando hasta casa a comer. Enseguida llamé a Nueva York y dije, creo y no quisiera parecer demasiado seguro en esto, pero creo que tenemos un pez gordo aquí. Harry Phillips, el productor, me informaba de sus progresos y llegó un momento en que dijo, estamos listos para ir a Argentina, y me contó lo que había. Pusimos en marcha un plan para que Sam Donaldson viniera de Washington y se enfrentara a Erich Priebke. El equipo de la ABC había fallado en encontrar a Reinhard Kops. Pero decidieron continuar con la historia, esperando que Erich Priebke no se escapara. Era muy importante llevar a Priebke ante la justicia y contar la historia de este nazi en particular y de lo que hizo. Sam Donaldson era presentador de un programa de fin de semana en Washington, así que solo teníamos 2 días entre semana para que pudiera estar en Bariloche y dedicarse a este asunto. Tuvimos que llevarle a Bariloche en un avión privado. Fue uno de esos momentos exclusivos en los que saqué mi tarjeta de American Express y me gasté $10.000 para que un avión privado volara a los Andes. Estábamos muy inmersos en esa historia. Sentíamos que era algo realmente grande. Así que llegué a Bariloche y nos hospedamos en un hotel de las afueras de la ciudad. Di instrucciones a los pilotos del avión para que fueran discretos. Les dije, chicos, desapareced durante 24 horas. Nos encontraremos aquí mañana a las 3. Habrá que sacar a Sam Donaldson de la ciudad. Harry Phillips había planeado que una furgoneta nos llevara al hotel. A la mañana siguiente fuimos en busca de los 2 alemanes. Había 2 equipos de cámaras y al menos 2 intérpretes. Sam Donaldson y yo íbamos a entrar en aquella tranquila ciudad. Seguro que la gente se preguntaría quiénes éramos y por qué estábamos allí. Las cámaras iban en maletas. No era como si bajáramos de pronto del avión, llevando las cámaras al hombro. Cuando nos registramos en el hotel, dijimos que éramos turistas y que íbamos a los lugares lujosos. Yo había estado allí pescando y ahora llevaba a mis amigos. Si salíamos a dar una vuelta, no íbamos a decir, vamos a buscar a algunos alemanes sospechosos por aquí. Queríamos estar a salvo porque íbamos a hacer algo polémico, pero también queríamos tener éxito en nuestro plan, así que teníamos que ir con mucho cuidado.
Sabíamos que Pripke saldría del colegio a mediodía, por lo que teníamos algunas horas y nos dedicamos a la vigilancia y la inspección de la casa de Juan Mahler. Aunque no le habíamos visto nunca, pensamos que sería mejor pasar allí 3 o 4 horas con Sam, por si acaso llegaba a aparecer. Y a la mañana siguiente nos fuimos primero a buscar a Juan Mahler. Era una toma a larga distancia. A las 7 de la mañana estábamos en la calle frente a la casa de Juan Mahler. No podíamos poner una cámara directamente delante de su puerta, así que las teníamos en las furgonetas. Yo había estado despierto casi toda la noche. Dalila estaba exhausta, pero Sam Donaldson estaba muy despierto y nuestro equipo de cámaras preparado. Estaba a punto de desanimarme cuando de pronto se abrió la puerta de la casa. Y salió Juan Mahler. Fue la primera vez que alguien del equipo de la ABC veía al antiguo oficial de las SS. Y lo encontramos justo donde pensamos que podíamos encontrarlo. Supe inmediatamente que era él en cuanto le vi. Y avisé a todo el mundo. Ahí está, en la calle. De repente llegó un taxi. Mahler se subió y el taxi se fue antes de que pudiéramos hacer nada. Yo grité por el walkie-talkie: Sam, va hacia ti. Y fuimos tras el taxi. Yo estaba aterrado porque le había perdido de vista. Íbamos muy por detrás. Por suerte, Sam estaba justo detrás de él cuando paró en una farmacia. Y Donaldson nos indicó: cuando diga saltar, salid de la furgoneta. Sam y su equipo salieron del coche y se acercaron a Mahler, que salía de la farmacia. Yo esperé en la acera. Señor Mahler, I'm Sam Donaldson of American Television, ABC News. Me presenté. Él supo que era de la televisión norteamericana y que le estaba grabando. Parecía una rata atrapada. Tenía cámaras a ambos lados. But what do you know? What you know? Well, is your name Reinhard Kops? Excuse me, but I have no time for such. Sam le preguntó: ¿es usted Reinhard Kops? Y Mahler dijo: no, no lo soy. Entonces Harry Phillips le enseñó una foto en la que aparecía Kops vestido de nazi. Yo seguí presionándole. Tenía su fotografía y tenía otras pruebas que le identificaban como Reinhard Kops. Sin duda, parecía el mismo tipo. No. I was in 52. The German embassy here gave me the name. The name of Mahler. Mahler. And what was your name before Mahler? Kops. Kops. Your name was Kops. Yeah. No, it's not. He was. Le hicimos admitir que él era Reinhard Kops. A continuación, lo que Sam tenía que preguntarle era: ¿ayudó a escapar a nazis de Roma? Le presioné con aquello. Have you ever heard of the rat line? Something called the rat line? No. Al final también admitió eso. I know now that it was something like that, but in those times I did not know. Supongo que él debió de pensar: tengo que desviar todo este interés sobre mí. Y lo que dijo después fue sorprendente. Atrapado en la calle por el equipo de la ABC, el exoficial de las SS, Reinhard Kops, está desesperado. Me sacó de la calle, como si quisiera preguntarme algo, pero yo aún tenía el micrófono en la mano y pensé: vaya, no sé lo que me va a decir, pero seguro que va a ser muy interesante. Y le susurró algo al oído. Estaba muy nervioso. Quería irse de allí y desviar la atención. Por eso delató a Erich Pripke. Fue algo inestimable. Realmente estábamos mareados de la impresión. Faltaban horas antes de que el equipo pudiera enfrentarse a Pripke en el colegio alemán. ¿Se correría rápido el rumor?
Esa colonia de nazis en Argentina estaba llena de rivalidades y odios. Ya había ocurrido el caso de Adolf Eichmann, que fue secuestrado en 1960. Había muchos rumores y se decía que Eichmann había sido traicionado por uno de sus compañeros nazis. Era una comunidad en la que todos sospechaban de todos y siempre vivían con miedo de ser detenidos o secuestrados. ¿Quién sabe si esos hombres eran vengativos, si querían evitar que siguiéramos, o si pensaban que habíamos topado con algo que podría llevar a la detención de Reinhard Kops? Pero solo teníamos hecha la mitad del trabajo y estábamos planeando acabarlo con Pripke. Después iríamos a por él. La masacre en las cuevas de Arditein es un hecho muy importante en la cultura italiana y en el panorama histórico. Para ocultar sus crímenes, los nazis utilizaron explosivos. Así sellaron las cuevas y sepultaron a sus víctimas. Solo después de la liberación de Roma fue cuando el horror de la masacre salió a la luz. Las cuevas se abrieron y se hicieron fotografías sobrecogedoras. Los arqueólogos y los científicos que estuvieron allí, ayudando en la excavación, dieron su opinión. Es un hecho emblemático de la brutalidad nazi. En junio de 1944 los aliados entraron en Roma y Pripke huyó al norte a los Alpes italianos. Un día, los norteamericanos llamaron a su puerta. Era una redada. Pripke admitió su participación en la masacre de las cuevas. Dijo que era un acto de guerra legítimo, obedecía órdenes. Pripke pasó 18 meses en varios campos de prisioneros. Después de haber pasado un tiempo encerrado, Pripke pensó en escapar y una noche decidió salir. La zona más débil del campo era el alambrado. Pripke se las arregló para cortar el alambre y huir con dos compañeros. Sabía que no podrían esconderse durante mucho tiempo, así que el mejor modo de asegurarse un futuro feliz para él y su familia era emigrar. Pero el futuro de Pripke ya no era seguro. Tras enfrentarse a Reinhard Kops, el equipo de la ABC llegó al colegio en el que cooperaba el ex capitán de la Gestapo. Dalila había hecho un gran trabajo detallando su rutina diaria. Además, los horarios de Pripke eran increíblemente precisos. Sabíamos dónde estaba, en el colegio Primo Capraro. Se suponía que Erich Pripke debía de estar allí por la mañana, ayudando en las clases. Dalila insistía en que saldría del edificio a las 12:01. Sería puntual. En las dos esquinas teníamos furgonetas con cámaras. Teníamos 4 walkie-talkies y estábamos comunicados. Pero por alguna razón su coche estaba aparcado fuera del colegio. Supusimos que se metería en el coche para ir a algún lado. Eso significaba que teníamos muy poco margen para cogerle. La verdad es que no estábamos tan preparados. La tensión se incrementaba. Y a las 12:01 en punto salió del colegio. Nos dirigimos hacia él con miedo a que se metiera en su coche y se alejara. Me acerqué a él y de nuevo me identifiqué. Televisión norteamericana. Sam cruzó gritando «Señor Pripke» en español. Me puse muy nervioso. Pensaba, háblale en inglés, no le des pie a que hable en otro idioma. Sam Donaldson dijo, «Señor Pripke». Y él se giró tranquilamente y sonrió. ¿Podemos hablar sobre lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial? No sabía cómo reaccionaría. Finalmente, el reportero de la ABC, Sam Donaldson, tenía ante sí al criminal de guerra nazi, Erich Pripke. He entrevistado a mucha gente que ha cometido crímenes y suelen huir cuando ven a alguien como yo. Es evidente que no se sentía intimidado por nosotros. No tenía sentido. Había cometido crímenes terribles. ¿Por qué querría hablar con un reportero?
Sí, soy Eric Pripke y estaba en Roma. Admitió casi todo lo que había hecho. Donaldson no dejaba de hacer preguntas ni un solo segundo. Seguía preguntando y preguntando. Pripke estaba cada vez más nervioso. Dijo, no quería hacerlo, pero tuve que obedecer. De hecho, negó que él hubiese matado a alguien. Pero teníamos informes de un británico prisionero de guerra que afirmaba que Pripke disparó a 2 personas. Teníamos su confesión. Cuando Sam mencionó que Pripke era un criminal de guerra, este se indignó. You live in this time, but we did live in 1933. Understand that? Le pregunté si un anciano debería pagar por los crímenes que cometió cuando era joven. Shooting civilians in time of war is against all international conventions. Today, but not in this time. Estoy seguro de que Dalila estaba furiosa. Me sentí orgullosa porque me dije, tenemos a uno, al menos hemos cogido a uno. Se supone que los reporteros no deben implicarse tanto. Tratamos de obtener los hechos tal como son, pero yo sí me sentí implicado en ese momento. How do you feel about the fact that 6 billion Jews were executed, killed? No, I feel very sorry about it. I'm very, very sorry. But you did it. Many young men do things when they are old men like me now, they're very sorry about it. Al final le dije, mucha gente cree que usted debería ser ejecutado por sus crímenes. Y entonces fue como si de pronto se preguntase, ¿por qué estoy hablando con este idiota? You came over me, right? But I accept it. Not a nice manner you did it. You are not a gentleman. Cerró la puerta de un golpe y se fue. Fue algo que solo experimentas una vez en tu carrera. Llamamos por teléfono y la reacción de Nueva York fue, Dios mío, eso es extraordinario. Le dije a Harry, creo que es mejor que nos vayamos de la ciudad lo antes posible. Me preocupaba que alguien pudiera quitarnos la grabación o que no nos permitieran sacarla de Bariloche. El noticiero de la ABC había grabado a los criminales de guerra nazi Reinhard Kops y Eric Pripke. Era una gran historia. No podían arriesgarse a perderla. Debíamos sacar a Sam de la ciudad. Así que 2 horas después llamamos a los pilotos que estaban ocultos en Bariloche. Para cuando Sam llegó, ya lo tenían todo a punto para despegar. Y se marcharon rápidamente. A las 6 horas de aquel encuentro, las cintas estaban volando hacia Estados Unidos. Lo cierto es que tuvimos muchísima suerte. Se puede decir que todo fue a la perfección. Sabíamos que teníamos una gran historia. Es todo lo que sabíamos desde el principio. Good evening. Tonight we're going to tell the story of how thousands of suspected Nazi war criminals escaped justice. Cuando sacamos la historia en antena, aún no sabíamos qué iba a ocurrirle a Eric Pripke. La noticia se difundió 6 semanas después del 50 aniversario de la masacre en las cuevas de Arditein. La reacción en Argentina fue una total explosión de los medios. En Italia sucedió lo mismo. Los italianos creían que todos los culpables de aquella masacre de 1944 ya estaban muertos o habían sido condenados. A los pocos días de la emisión, Pripke fue detenido. Kops fue perseguido hasta que desapareció y voló fuera del país. Se cree que huyó a Chile. Con Pripke detenido, los medios publicaron fotografías, historias y titulares en primeras páginas. Puede que sea la historia de la que más me enorgullezco. Marcó una diferencia y creo que eso cuenta. Italia pidió que Pripke fuera devuelto a Roma.
Este asunto se discutió durante 1 año y medio y finalmente Pripke fue extraditado a Italia para ser juzgado. Julia Spizzichino, que hizo campaña para la extradición, acudió al juicio. Él nunca me miró. Nunca. Porque yo fui la primera persona que le acusó. Pripke llegó a Roma para enfrentarse a un tribunal militar. El tribunal lo encontró culpable, pero tuvieron que liberarle porque, según dijo, solo obedecía órdenes. La vieja excusa. Fue un terrible ultraje el que lo dejaran libre. Hubo una rebelión en el exterior del juzgado y le detuvieron de nuevo inmediatamente. Pripke apeló 2 veces el veredicto, pero fue condenado a cadena perpetua. En Italia, después de cierta edad, no puede ser enviado a la cárcel y cumple condena en un apartamento de Roma. Me hizo muy feliz. Eso es todo. Sé que es muy difícil entenderlo, pero para mí es casi imposible perdonar. No puedo perdonar y olvidar. Esto era la ratificación desde las más altas esferas. Los gobiernos estaban actuando al procesar a ese hombre debido a nuestro trabajo. No hemos llegado a un punto en el que podamos decir simplemente, olvidémoslo, estas atrocidades no volverán a ocurrir. Pero una de las formas de prevenirlo es contar la historia de cómo algunos seres humanos se convirtieron en asesinos.